Mi nombre es Gustavo Rivera, para el que no me conoce, soy el pastor de jóvenes y quiero animar también, aprovechando aquí la oportunidad, a los jóvenes a que podamos seguir creciendo juntos, podamos seguir colaborando, podamos seguir también participando en las diferentes actividades que tenemos, o a los que conocen también personas jóvenes que puedan invitarlas también a la iglesia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Romanos capítulo 8, seguimos con nuestra serie de sermones en Romanos capítulo 8 y vamos a tener hoy unos versículos muy interesantes, muy desafiantes en la palabra de Dios que tiene que tocar nuestros corazones y por consiguiente también tocar nuestra vida. No sirve nada más, como muchas veces podemos decir, que yo mismo he caído en solo leer, en decir, oye, qué bonito el mensaje, pero después no aplicar a nuestra vida. Y tenemos cada domingo, cada día de nuestra reflexión, en nuestra meditación en el Señor, poder ver cómo esto aplica a mi vida. ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? ¿O qué quiere Dios decirme para mi vida? Porque al final, esta carta, que es la carta a una iglesia en Roma, por eso es a los romanos, tenemos que ver que el apóstol Pablo, a través de la inspiración de Dios, quería que la iglesia pudiese ser transformada. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano, que las personas que ahí se reunían, podían cambiar, tendrían que cambiar su vida. Y en consecuencia, nosotros que somos la iglesia aquí en Vic, que se llama Bethel Vic, podamos también cambiar nuestra vida. Vamos a hoy ver un tema muy interesante que es confiar en que Dios obra. Y la confianza, hermano, como seres humanos es algo que nos cuesta mucho. Está llena de dificultades porque confiar en otra persona se nos ha vuelto difícil en nuestra sociedad día a día. ¿Por qué se nos ha vuelto difícil? Porque hemos sufrido de dolores a través de la confianza. Hemos sufrido decepciones, es la palabra que buscaba. Hemos sufrido decepciones al confiar en otra persona. Hemos sufrido dolor al poner nuestra confianza en ella. Hemos visto cómo cuando confiamos en una persona y esa persona nos hace mal, decimos, wow, ya no puedo confiar en nadie. Si pongo mi confianza aquí, sufro. Si pongo mi confianza en el trabajo, sufro. Si pongo mi confianza en el gobierno por quien voté, sufro. Y si la pongo en el que no voté, también sufro. Entonces, por todos lados estoy sufriendo. Entonces, confiar se ha vuelto muy difícil. Nos cuesta, a mí particularmente me cuesta confiar. ¿Y qué pasa cuando nos cuesta confiar? Pues intentamos hacer todo por nuestra propia fuerza, todo por nuestro propio medio. Como he sufrido, ya no confío en que esta persona haga esto. Mejor lo hago yo. Como he sufrido, mejor no hago más amistades. Porque si hago más amistades y después me traicionan, pues ¿para qué voy a estar ahí llorando después por las personas? Mejor me quedo solo. Mejor no hago más amistades. Mejor no conozco a otra persona. Mejor no abro mi corazón al amor. ¿Por qué? Porque he sufrido, he sentido decepciones. Y vemos cómo Dios quiere lo contrario. Dios quiere que aprendamos, aunque sí va a haber sufrimiento, sí va a haber decepciones, debemos aprender a confiar y sobre todo a confiar en Él. La confianza es un tema muy difícil para nosotros, como les digo, pero también ha sido difícil para Dios. ¿Quién ha sufrido desde el principio una traición sino Dios? O cuando leemos en Génesis que pone al ser humano, que pone a Adán y Eva, que los pone a cuidar el huerto, ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Traicionan la confianza de Dios. Y aún así Dios, en su infinito amor y sabiduría, da la oportunidad al ser humano de poder acercarse a Él. Ha puesto todo, y en principal a su Hijo Jesús, para poder acercarse a nosotros, para que nosotros estemos con Él. Y debemos aprender de Él que aunque ha sufrido decepciones, y sobre todo de mí particularmente, yo como persona, como cristiano, como persona que intenta amar a Dios con todo su corazón, he traicionado la confianza de Dios y aún así Dios sigue estando allí para mí, buscando, queriendo que pueda acercarme a Él. Y eso debemos reflexionar en cómo Dios es maravilloso con nosotros y cómo debemos aprender de Él. Ahora, hemos visto cómo debemos en las prédicas anteriores que las están en el canal de YouTube, el que no las has visto, hemos visto cómo debemos estar aferrados a la esperanza que representa la eternidad de Dios, que aunque la humanidad sufre, estamos confiando en esa vida eterna que tenemos en Dios. Y por eso les digo, hoy vamos a estar viendo pasajes desafiantes para nuestra vida. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30, que vamos a estar leyendo hoy. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que me gusta porque acerca un poco más el mensaje al lenguaje que usamos hoy en día. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad,
Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Los versículos anteriores de Romanos capítulo 8, Pablo introdujo al Espíritu y cómo a través de Él confiamos y debemos vivir, pues estamos con Él. Y ahora este versículo 26, que es el comienzo que hemos leído y el que vamos a estar primero, vamos a volver en la lámina al versículo 26, que es el primero que vamos a estar meditando. El versículo 26 nos deja una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque dice que literalmente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es la mayor debilidad que el ser humano o el cristiano tiene mayormente? Orar. Yo creo que es una de las debilidades más grandes que tenemos. A mí me cuesta bastante orar. Es comunicarnos. O sea, al comienzo cuando dice, hay que orar a Dios, vale, hay que orar a Dios. ¿Qué aprendemos de primero? El Padre Nuestro, vale, más o menos ahí el Padre Nuestro. Y bueno, hay que ir metiéndole un poquito de lo que tienes en tu corazón, lo que quieres, vale. Entonces comienza uno cuando está aprendiendo a orar y si lo mides en tiempo, ni un minuto llegas orando. Señor, te pido por esto, esta persona que está enferma, mi mamá o mi esposa, y te pido por esto, en nombre de Jesús, amén. Y nos quedamos ahí, a veces las oraciones muy cortas, a veces tal vez leemos un guión que ya está en nuestra mente de, bueno, pedir, dar gracias, en nombre de Jesús o por la iglesia, amén, y ya está. Y nos cuesta muchas veces poder dedicar más tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados tal vez a hablar personas cara a cara y a veces sentimos que, wow, estoy con Dios, pero como no lo veo aquí tal vez cara a cara, a veces nos cuesta, porque no entendemos que Dios está ahí también, que está en nuestro corazón, que está escuchando en su omnipresencia, está con nosotros y está atento a lo que quiere o a lo que nosotros queremos también en nuestra relación con Él. Y sabiendo esto, me parece maravilloso el versículo 26, lo que dice Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Y es una maravillosa noticia, hermano, porque a veces, como les digo, nos cuesta escoger qué temas de oración. ¿Cómo puedo pedir para tener una mejor relación con mi esposa? ¿Será que ella tiene que cambiar? ¿Será que yo? ¿Qué tengo que cambiar yo en mi corazón? O sea, a veces nos cuesta muchísimo. O en otros casos, no sé si les ha pasado, nos da miedo orar. Decir, bueno, ¿será que si le pido a Dios que pueda tener una mejor relación con Él, me va a mandar dificultades? Me va a mandar sufrimiento para poder acercarme más a Él. A veces a mí me ha pasado que, ostras, ¿cómo oro esto sin tal vez no sufrir tanto? Sin que Dios me mande mucho sufrimiento. Entonces nos cuesta a veces, porque entendemos, ¿no? Cuando hemos entendido que a través del sufrimiento podemos mejorar una relación con Dios, ¡wow! Entonces no sé si orar o no. No quiero sufrir mucho. Pero Dios en su sabiduría nos dice aquí, mira, es el Espíritu Santo que como tú no sabes orar, como un niño pequeño a veces no sabe pedir las cosas, el Espíritu Santo intercede por ti ante Dios. Y es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque aquí entendemos, hermanos, muchas veces nos han enseñado, bueno, cuando tú crees en el Señor Jesús, cuando ya eres cristiano, que el Espíritu Santo viene y mora en ti, nos quedamos con eso, ¿no? El Espíritu Santo viene y mora en mí. Pero yo creo que es más hermoso cuando nuestra mentalidad cambia un poco y decimos, bueno, no es el Espíritu Santo que mora en mí, sino que ahora yo moro en el Espíritu Santo, en esa tercera persona de Dios, que es poderosa, que ayuda en mi día a día, que ayuda en mi vida, que ayuda a que pueda ser un mejor cristiano. Cuando eso cambia en nuestra mente, que soy yo quien mora en el Espíritu Santo, nuestra vida da un cambio radical. Debemos entender que vivimos en el Espíritu, en la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y eso, hermano, nos ayuda a entender que es Él el que nos ayuda en nuestra relación con nuestro Dios Padre. Estamos viviendo en el Espíritu. Y el versículo 27 que dice, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios indudablemente ya conoce tu corazón, ya conoce lo que hay adentro de nosotros. Aunque te cueste tal vez ir en oración, aunque te cueste abrirte, el Señor conoce qué hay aquí, qué hay en mi corazón. Obviamente quiere que hables con Él, que lo abras
a Él, aún Él sabiendo lo que tienes en tu corazón, lo que está guardado allí, lo que no le has dicho a tu esposa, lo que no le has dicho a los miembros de la iglesia, lo que no le has dicho al pastor, incluso lo que no les has atrevido a decir a Dios por vergüenza, Dios sabe lo que está ahí guardado. Dios sabe de qué tienes necesidad y el Espíritu Santo intercede por ti ante Dios. Claro, no significa esto que, bueno, ahora que lo he leído no tengo que orar mucho, ¿no? Porque si el Espíritu Santo es el que intercede por mí, mejor ya, bueno, Señor, ya tú sabes lo que está en mi corazón, Espíritu Santo intercede por mí, amén. No significa que ahora vamos a orar así. Aún así, esto nos debe animar a abrir nuestro corazón más a Dios. Y no pensar tal vez en qué palabras hermosas podemos adornar en nuestra oración, cómo podemos pedirlo. No, sino abrir nuestro corazón con sinceridad, con tus palabras propias, como tú has crecido, como tú quieres comunicarte con Dios, con la confianza en que el Espíritu Santo va a interceder por ti, va a ayudarte a hablar con nuestro Dios. Es hermoso poder conocer cómo Dios trabaja en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo ayuda al ser humano a poder acercarnos a Él. Debemos dar gracias, hermanos. Yo creo que es una de las cosas que debemos dar gracias cuando oramos a Dios, de que el Espíritu pueda estar con nosotros, de que nos pueda ayudar, de que podamos a través de Él poder cambiar nuestra vida, que el fruto de ese Espíritu, como es el gozo, la paz, la armonía, pueda desarrollarse en nuestra vida y que podamos esto animarnos a abrir nuestro corazón aún más a Dios. Dios, en su infinito amor, sabiduría, es un Padre para nosotros. Lo cantamos, lo decimos a los más pequeños y Él sabe cómo debe contestar a cada una de las oraciones. Él sabe lo que está en tu corazón y cómo puede ayudarte a mejorar tu relación con Él. Y ponemos el ejemplo muchas veces de que, bueno, como padre quiere lo mejor para sus hijos y todos los que tienen aquí hijos saben que a los niños les gustan los dulces, ¿no? A nosotros también, a mí también me gusta el dulce. Pero que no es sano comer todo el día dulce. Ojalá pudiese ser sano, ¿verdad? Comer chocolate todos los días, a toda hora, pero no se puede. Porque si no, terminaríamos diabéticos o terminaríamos muriendo o terminaríamos con muchos problemas de salud o muchas cosas de ahí surgirían. ¿Y qué hacen los padres? Bueno, hijo, un chocolate, no sé cómo hacen porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero me imagino que será, bueno, este día en especial o este día o aquí, no sé cómo harán ustedes los que son padres. Pero yo sé que todos los días, a toda hora no le dan chocolate. Le dan verduras, le dan frutas, le dan proteínas, tratan de tener una dieta balanceada. Y lo mismo pasa con nuestro Dios. Dios trata de que podamos disfrutar de diversas cosas, pero que podamos tener lo más sano para nuestra vida, de que podamos aprender las maneras más sanas para nuestra vida, como es el amor, como es el compartir, como es tal vez a veces el sufrimiento que no nos gusta, pero que ayuda en nuestra vida. Y en eso debemos confiar en nuestro Dios, que es nuestro Padre y que sabe bien lo que necesitamos para nuestra vida. John Murray escribe: Cristo es nuestro intercesor en el tribunal del cielo, mientras que el Espíritu Santo es nuestro intercesor en la esfera de nuestro corazón. Y yo creo que es muy bonito porque nos habla mucho de cómo Dios trabaja en las tres personas que está conformado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muchas veces lo omitimos o no sabemos bien cómo trabaja, pero está ahí, está dentro, está trabajando, quiere trabajar en ti, quiere que tú abras tu corazón a Dios. Tal vez nos ha costado mucho porque las respuestas que recibimos de Dios son diversas. En muchos casos nos cuesta aceptar las respuestas de nuestro Dios en las oraciones. En muchos casos concede nuestras peticiones, lo que estamos pidiendo anheladamente, lo que queremos. Puede ser, como decía Carol, cambiar de trabajo, conseguir un nuevo trabajo, ayudarnos en nuestra relación. Tal vez nos concede ciertamente eso que estamos pidiendo, pero muchas veces también no lo concede para nuestro bien. O muchas veces nos hace sufrir las circunstancias de nuestro alrededor y decimos, ¿cómo Dios permite esto? Si le he orado, si he estado aquí de rodillas, si he estado pidiendo, si voy a la iglesia, si abro mi corazón, ¿cómo es posible que Dios no me permite, qué sé yo, cambiar de trabajo? Si estoy sufriendo con este trabajo, puede ser un ejemplo. ¿Cómo puede ser que Dios no me permita cambiar de trabajo? Y achacamos muchas veces o echamos la culpa a Dios, porque olvidamos de nuestra mente que la humanidad también cuenta con un libre albedrío que afecta al ser humano, que las decisiones de las personas también nos afecta como seres humanos, que por ejemplo, si viene Luis, ¿verdad? Que me ama y que yo lo amo a él, pero decide ese día tratarme mal,
no puedo, ostras, Dios, estaba orando por Luis y su corazón y viene hoy y me trata mal. No, ya mejor ni oro. Ese hermano se vaya y se pierda. Ya no voy a orar por él, ¿no? Entonces achacamos a Dios a veces, bueno, ya no voy a orar por esto, o ya creo que Dios no puede ayudarme en esto. ¿Por qué? Porque confundimos muchas veces las decisiones del ser humano, de nuestras circunstancias, como que Dios no quiere ayudarme. Y no, hermano, tenemos que ver que Dios en su amor abre puertas que a veces nosotros no conocemos, nos ayuda, nos guía en decisiones que todavía no entendemos, pero que más adelante vamos a ver. A mí me encanta mucho cuando hablo con hermanos más experimentados que yo, que tienen más tiempo en la fe o que son más grandes que nosotros, que tienen más edad. Porque cuando tú hablas con ellos y nos cuentan su vida, cómo las decisiones los han traído a donde están ahora, te das cuenta que, wow, Dios trabaja de manera que no conocemos, que es impactante, pero que aún así vemos como el fruto del amor de Dios ha impactado, ha trabajado, ha moldeado la vida de nuestros hermanos. Y eso hace que como jóvenes podamos decir, wow, tengo que tener paciencia muchas veces. Todavía no sé qué me depara más adelante, pero si sigo amando a Dios, si sigo amando a mis hermanos, puedo también tener una vida que me guíe en amor hacia Él. No significa, y esto hay que tenerlo claro, no debemos confundir, no significa que aunque Dios te ama, significa que no vas a sufrir. Lo estaba compartiendo nuestro hermano la semana pasada, en que el sufrimiento también está presente en nuestra vida, en nuestro día a día, y debemos aceptarlo, debemos entenderlo. Por ejemplo, podemos confundir, ¿no? Este versículo que acabamos de leer del primer capítulo, podemos confundirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, y vamos a volver a leer el versículo desde el 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos a una oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede con nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y fíjense el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ello. Lo voy a volver a leer, fíjense, el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ello. Si yo le pregunto ahorita después, levante su mirada y yo digo, bueno hermano, ¿qué ha dicho aquí Dios en el versículo 28? Muchos me van a decir que todo te va a ir bien. Ese es el resumen más rápido que me puede decir. Cuando tú lees el versículo 28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, traduces automáticamente todo te va a ir bien. Y cuando tú traduces automáticamente todo te va a ir bien y sales, y digo, bueno, salgo de la iglesia, voy aquí al coche, salgo un momento que voy para mi casa y me chocan por detrás, no todo me está yendo bien. Hombre, acabo de leer y me acaban de mentir en la cara. ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahí nos decepcionamos, porque acabo de traducir en mi mente todo te va a ir bien y me acaban de chocar. No todo me está yendo bien. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Por qué está este versículo aquí en la palabra de Dios? Y es que muchas veces el engaño, el sutil engaño del enemigo, de Satanás, de nuestro corazón, del mundo, cuando quiere confrontarnos y decir, estás creyendo cosas que no son, es que lees y confundes lo que aquí quiere decir el apóstol Pablo, lo que quiere decir Dios. No significa, hermanos, y tenemos que estar conscientes que este versículo 28 no significa que todo te va a ir bien. El versículo 18 de este mismo capítulo dice el apóstol Pablo, que está escribiendo también esta carta a los romanos, no está aquí, pero el versículo 18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que ahora sufrimos. No está diciendo el versículo 18 de este mismo capítulo, de esta misma carta que está escribiendo a los hermanos, no está diciendo que todo está bien, que todos están felices. Lo que ahora sufrimos. Y después escribe este versículo 28 que todas las cosas cooperan para bien, como dice la Reina Valera. Imagínense, esta carta a los romanos la escribe Pablo después de escribir las cartas a los corintios. Y aunque Máximo mencionó, no lo leyó, pero mencionó un poco la semana pasada el resumen de lo que había sufrido el apóstol Pablo, hoy yo sí lo voy a leer. Porque amerita, hermanos, poder entender. Es que es muy chocante cuando tú te das cuenta que tiene que cambiar tu mente muchas veces. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, lo tienen en la pantalla también. Dice, son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido,
Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Tú lees esto y después lees Romanos y dice, ¿qué está pasando aquí con Pablo? Se volvió loco. Como aquí acaba de escribir todo lo que ha sufrido por amor a Cristo, y después en el versículo 28 va y pone que todas las cosas cooperan para el bien de los cristianos. Pero qué bien está pensando Pablo, porque para mí eso no es bien. Cuando el mundo te enseña lo que es el bien, lo que es estar tranquilo, estar cómodo, tener dinero, tener una buena familia, que todo te vaya bien en tu trabajo, eso es lo que creemos que es estar bien. Y viene Pablo, después de sufrir lo que ha sufrido, después de escribir la carta a los Corintios y escribe esta carta a los Romanos, dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué significa entonces que coopera para bien de los cristianos? Y es que, hermano, debemos comprender el contexto de la vida cristiana, el contexto de lo que quiere decir el apóstol Pablo sobre la vida cristiana. Significa esto, que Dios ha hecho todas las cosas. Cuando tú lees todo el capítulo 8, que ya lo hemos leído hasta este punto, hemos visto que Dios, en su amor, en su sabiduría, ha hecho un plan para poder rescatar al ser humano. Y el plan pasa a través de Jesús, a través de su muerte en la cruz. Ese plan comienza por allí. Desde ahí comienzan las cosas que cooperan para el bien del cristiano. Ha cooperado desde el principio a través del plan redentor en Jesucristo hasta el día de hoy, en el que sigue cooperando para poder mejorar tu vida cristiana. Todo este sufrimiento que pasó el apóstol Pablo, que escribe en 1 Corintios, hizo fortalecer su fe con él, hizo que pueda predicar a otros cristianos, hizo que pueda predicar a gentiles, personas que no eran judías. Pudo acercarse a ellos a través de estos viajes misioneros en los que tuvo que sufrir. Y nosotros, como seres humanos, también vamos a sufrir. Nunca ha dicho la palabra de Dios que no vas a sufrir. Y si alguien te ha enseñado que ser cristiano es vivir una vida libre de sufrimientos, pues nos han engañado. Nos han engañado, digo, porque también yo lo he escuchado. También me lo han enseñado. Nos han engañado. Y es mejor confrontar ahorita, tener claridad de que, mira, sí podemos sufrir. Hemos sufrido. Si yo pregunto a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes con los que he podido reunirme, por lo menos tomar un café, sabemos que en nuestra vida hemos sufrido, desde antes de ser cristianos, desde que somos cristianos, y seguramente sufriremos más adelante. Ahora, esto tiene que trabajar en nosotros para fortalecer nuestra fe, que ayude de una manera a acercarte a Dios, de comprender primero de que el mundo está caído, de que el mundo está alejado de la voluntad de Dios, y por consiguiente, al estar el mundo alejado de la voluntad de Dios, está en un mundo inmerso en pecado, en hacer las cosas malas, en aprovecharse de uno del otro. No significa que no hayan personas buenas. Hay personas buenas que hemos conocido que no son cristianos. Pero la mayoría del mundo, como está alejado de Dios, significa que va a hacer cosas también contra ti. No por ser yo cristiano, significa que estoy aparte de todo eso. Que todo eso me evade, me evita. Hay un muro aquí invisible que nada de eso me va a tocar. No, me va a tocar también. Pero tengo que comprender que aunque el mundo está caído, debo aprovechar estas oportunidades de sufrimiento, como hacían los apóstoles, como hacen muchos cristianos, para poder acercar el mensaje de Dios y también para poder crecer en mi vida. Cómo esto afecta para el crecimiento de mi vida. Volvemos a leer con esta perspectiva, ahora sí, el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene Él para ello. Ahora, hay una clave aquí de que las cosas cooperen para el bien del cristiano. ¿Y qué es? De los que lo aman. Creo que esa parte a veces se nos olvida, de los que lo aman. ¿Qué significa entonces el amor a Dios? Significa primero
en primer lugar, aceptar a Dios en tu vida, que muchas veces no lo hemos hecho, o algunas personas no lo han hecho, no han aceptado a Dios en su vida. Segundo, aceptar su autoridad en nuestra vida, su dominio en nuestra vida, aceptar que Dios tiene que trabajar en tu vida. Cuando aceptemos eso en nuestro corazón, cuando comencemos o sigamos amando a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, nuestros ojos van a cambiar y comenzar a ver, como veía el apóstol Pablo, todas las cosas que te suceden cooperan para tu bien, cooperan para tu crecimiento espiritual, cooperan para tu crecimiento en la iglesia, cooperan para tu crecimiento como ser humano, pero por sobre todo coopera también para que el mensaje de Dios, que Pablo ha explicado en todo el capítulo 8, de la salvación también que aguarda el ser humano, que aguarda el cristiano, coopera para ello. Y coopera en el sentido en que nosotros nos comprometemos en que la humanidad sepa que hay un Dios vivo, que está Jesucristo, que quiere rescatar a la humanidad, y que eso significa que debemos también ponernos y dar marcha hacia adelante y trabajar por ellos. Ahora bien, dice también, pues Dios, versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y los eligió, hermanos, para que llegaran a ser como su hijo. ¡Wow! Yo cuando leo esta parte, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, y vemos la vida de Jesucristo, decimos, ¿yo cómo voy a llegar a ser como Jesús? ¿Cómo puedo llegar? Es algo muy difícil. ¿Cómo puedo transformar mi corazón? Pero ¿por qué el apóstol Pablo introduce primero el Espíritu Santo, la obra que hace en él, que hace en ti, y después dice para llegar a ser como su hijo? Porque vemos que, hermanos, la única manera de poder acercarnos a como Jesús fue y es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. Por tus propias fuerzas, por tus propios medios, no vamos a poder. Tenemos que poner nuestra vida en el Espíritu, poder orar a Dios y poder decir, Señor, transforma mi vida a través de tu Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu que sale en Gálatas capítulo 5 pueda llenar mi vida, pueda ser así como ha sido Jesús, como es todavía. Es la única manera, porque humanamente no podemos ser como Jesucristo. Cuando leemos los ejemplos que Él pone, yo diría, wow, después de lo que le hicieron aquí a Jesús, mínimo, me voy. Yo no le amo. Mínimo, la otra mejilla no la pongo. Pero Jesús nos muestra que sí, que debemos amar a nuestro prójimo. Y es algo muy difícil, pero por eso el apóstol Pablo habla sobre el Espíritu Santo y cómo trabaja en nuestra vida. Y es así como Dios debemos pedirle para que trabaje en la de nosotros. Ahora, el versículo en lo que hemos dicho del 30 en adelante, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Es algo muy bonito poder ahora leer después de haberlos elegido. O también el versículo 29, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Esta elección, hermano, es algo muy bonito de nosotros poder leer. ¿Por qué? Porque conecta con todo lo que es la Biblia, todo lo que es la palabra. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, hablaban de cómo Dios conocía al ser humano desde el vientre de su madre, que habla el profeta Jeremías. Y eso nos impulsa a poder decir, wow, Dios me conoce, Dios sabe quién soy y ha trazado el plan maravilloso en Jesucristo para poder acercarme a Él. Dios me ha llamado y debo atender su llamado. El Señor conoce mi corazón, que es lo que habla todos los versículos que estamos leyendo. El Señor conoce mi vida. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con el llamado de Dios? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi vida? Dios quiere que la humanidad se salve. Es algo que se repite en su palabra. Fíjense cómo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero amados, no ignoremos esto, que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor, nuestro Dios, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y aunque muchas personas dicen, wow, ¿cuánto tiene que Jesús vino? Más o menos 2000 años, ¿no? Estamos 2022, ¿verdad? Después de Cristo, más o menos 2000 años.
2000 años y Jesús no ha vuelto por segunda vez. ¿Qué ha pasado allí? ¿Verdad? Cuando tú vas al mundo y predicas, ajá, pero, ostras, ¿no estás diciendo que Dios va a volver por segunda vez? ¿No creían eso los primeros cristianos? Ya han pasado 2000. ¿Qué ha pasado ahí? Yo solo respondo, gracias a Dios, que todavía no ha venido. Porque si hubiese venido antes y yo no hubiese sido cristiano, ¿dónde quedó ahí en el aire? Y gracias a Dios para ti que todavía no ha venido, que tienes las oportunidades de conocer a nuestro Dios. Como dice aquí el apóstol Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, hablando de la segunda venida. Está hablando justamente aquí de la segunda venida. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos dar gracias a Dios, porque eso nos mueve. Oye, Señor, gracias porque aún no has venido, porque me permite poder predicarle a mi mamá, por ejemplo, que aún no es cristiana. Porque yo quiero que mi mamá se salve, que mi papá se salve. Y doy gracias a Dios que todavía no ha venido, porque me permite cómo puedo hacer para que mi mamá pueda conocer más a Cristo, que pueda entregar su vida a Cristo. Y así es como debemos pensar. Wow, Señor, gracias porque no has llegado, porque aún puedo dar a conocer de ti. ¿Cuáles son mis familiares que aún no te conocen? ¿Cuál de mis amigos aún no te conoce? ¿Cuál de las personas que trabajan conmigo aún no te conoce? Muchísimo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo te introduzco ante ellos? Ayúdame. Y en oración a Dios, ayúdame a poder introducirme a ellos, a poder dar a conocer de tu nombre. Quiero que ellos también te conozcan. Dios anhela la salvación de todos. Y esto nos llama a predicar el evangelio a todas las personas que conocemos. Es lo que le dice Jesús a Nicodemo. El versículo que todos conocen de memoria, lo puse aquí también, que todos conocemos de memoria en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo que dice Jesús a Nicodemo. Dios entregó a su Hijo, me entregó a mí, para que todo el que crea en mí no se pierda. Y cuando nosotros entendemos esto, tenemos que movernos a poder predicar de Él. Porque Dios, como dice, nos ha elegido o ha elegido a la humanidad a través de su Hijo para poder estar eternamente con Él. Dios conoce a cada ser humano, sea que lo acepte o no lo acepte, ya es algo personal de cada ser humano. Me gusta como dice Jeremías en el capítulo 1, cuando habla de su elección como profeta. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aunque esta habla de la elección de Jeremías como profeta, Dios ciertamente te conoce desde el vientre de tu madre. Y ha puesto diferentes situaciones para que te acerques a Él. A mí me encanta preguntar cuando conozco a una persona, cuando conozco a un hermano que no lo conozco muy bien, le digo, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Porque siempre son historias maravillosas, siempre son impresionantes. Bueno, fue porque este me predicó, fue porque fui allá, fue porque en una campaña escuché de esto, o fue porque me pasó algo súper mal en mi vida y me acerqué a Dios. Y tú, wow. O sea, lo que queda es cómo Dios trabaja en nuestra vida, cómo Dios trabaja en la vida del ser humano. Y vemos cómo Dios quiere que todos se salven. Y vemos un común denominador en casi todos los procesos de conversión. Alguien me predicó. Wow. Si alguien no hubiese predicado a esta persona, tal vez no estuviese aquí con nosotros. Si alguien no me hubiese predicado a mí, tal vez yo no estuviese aquí compartiendo con ustedes. Y eso nos habla de lo comprometido que también debemos estar en el mensaje de salvación. ¿Qué estoy haciendo para predicar a los demás? Por último, el versículo 30 termina con eso de los puso en la relación correcta con Él, cuando habla el apóstol Pablo. Y esto nos habla, hermano, de cómo Dios, cuando llegamos a ser cristianos, para enderezar nuestra relación con Él, tenemos que pasar un cierto periodo de purificación, por así decirlo, de poder dejar atrás costumbres, cosas que hemos aprendido en el mundo, que hemos crecido también, que nos han enseñado y que chocan con nuestra relación con Dios, pero también con la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos sufrir, que podemos también disfrutar de cosas buenas que Dios nos permite, que nos abre la puerta de relaciones, de hermanos, de cosas que podemos disfrutar en la vida cristiana, pero también significa que Dios va a enderezar tu relación con Él. Dios busca que tu relación mejore con Él. Y ha dado el Espíritu Santo para que vivamos en Él, para que nuestra relación mejore, pero también utiliza a nuestro alrededor las situaciones del mundo, las situaciones en cómo el Espíritu Santo nos guía para poder enderezarlas. Hemos visto cómo el apóstol Pablo sufría
Y en uno de sus viajes misioneros me encanta porque el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, por ahí no, tienes que agarrar otro camino. No lo puse acá, pero es muy interesante cómo el Espíritu Santo lo guía, no por acá, sino por allá, porque tenía un plan específico con él. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he sentido como Dios dice, por aquí no, por aquí no vas a ir, tienes que ir por allá. Yo particularmente, a los que he podido tomarme un café con ustedes y tal vez les he contado esto, nosotros antes de venir a España, mi esposo y yo íbamos a ir a Honduras, a hacer un viaje misionero que íbamos a durar 4 años en Honduras, predicando a las iglesias y trabajando con iglesias en Honduras. Y era interesante, porque en Venezuela cuando decíamos a nuestra familia, vamos para Honduras a predicar, decía, esta gente está loca, ¿pero que ustedes se volvieron locos o qué? No están viendo, en ese tiempo estaban las caravanas de Centroamérica que iban a Estados Unidos, y muchos salían de Honduras para huir a Estados Unidos debido a la situación, de las maras, de la violencia, de todo lo que hay en Centroamérica. Y decía, pero ustedes están locos, la gente no está viendo la caravana como huye, y ustedes van a ir para allá, ¿se volvieron locos o qué? Y bueno, es lo que Dios nos ha abierto la puerta y sentimos que debemos también trabajar y predicar allá. Y vimos como de un momento a otro se cerró la puerta. Ya no hay viaje para Honduras. Es que no podíamos. Se cerró, pero, cuando digo que se cerró, fue tan claro que no podíamos viajar. Ya cuando teníamos la visa, cuando teníamos todo, pasaje, todo, se canceló el viaje. No podemos. ¡Wow! ¿Y ahora? Pues en un par de meses salió el viaje para España. Y decimos, wow, ¿cómo Dios? No entiendo por qué pasa esto, porque nuestra intención era ayudar en la iglesia, ayudar a convertir a otros cristianos, ayudar a trabajar a los hermanos que están en Honduras, que están sufriendo también, y de repente tenemos el viaje para España. Y así puede trabajar Dios, de cerrar una puerta y abrir otra, a poder trabajar de una manera también diferente en tu vida, pero debes estar atento a escuchar a través del Espíritu Santo cómo Dios puede y quiere, hermano, trabajar tu vida. Debemos confiar completamente en cómo obra Dios. Lo ha dado a través de su Espíritu Santo. Nos ha dicho ahorita en estos versículos que hemos leído que las cosas cooperan para el bien del cristiano desde el principio, desde la cruz en Jesucristo que quiere nuestra salvación hasta tu día a día. Coopera para tu crecimiento, para mejorar tu relación con Él. Y debemos abrir nuestra relación y decir, Señor, confío en ti. Sí, yo puedo tener muchos años y a veces todavía tengo miedo de lo que Dios puede hacer en mi vida. Digo, ostras, Señor, dame fuerza, porque a veces Dios manda unas curvas que te mueven, ¿no? Pero aún así, confío en ti, en lo que puedas hacer y en lo que seguirás haciendo en mi vida. Me has escogido a través de Cristo Jesús para ser salvo en ti. Y estoy dispuesto, hermano, a poder sufrir, a poder gozarme también, para poder tener una vida en relación con Él. Y es nuestro pensamiento. Pongámonos de pie, vamos a orar a nuestro Dios, pedirle que nos pueda seguir guiando, que podamos aceptar su Espíritu Santo en nuestra vida y el trabajo que tiene Él para nosotros.